El tema de hoy día se llama ¿Cómo dejar de vivir en la derrota? ¿Cómo dejar de vivir en derrota para empezar a vivir en victoria? Entonces tiene una nota ahí, una imagen que usted puede ver de una persona que está totalmente desanimada, cabizbaja, y frente a nuestro gran enemigo que es diablo, la armadura de Dios que aparece en la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a leer el Salmo 51, 3 y 4 y 9 al 12. Antes de leer el Salmo, quiero situar a las personas que no conocen la historia. David fue un rey que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no quita que David no haya sido un hombre con sus problemas, con sus situaciones como cualquier persona. No fue un hombre, un superhombre, ni tampoco fue un hombre carente de pecado. De hecho, sus pecados fueron muy grandes. De ahí cometió errores gravísimos, muy graves. Dentro de eso tenía un corazón humilde. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente. David era un hombre que inspiró al pueblo de Dios por su fe, venció a un gigante siendo un niño, fue un hombre muy valeroso, su fe siempre lo movió, siempre se humilló frente a Dios, y cuando pasó su reino fue extendiéndose y pasó un tiempo, el hombre dejó de ir a la guerra y en vez de estar frente a sus tropas se quedó en su palacio descansando. Y esto fue porque actuó bajo las emociones y los sentimientos de la gente. Porque el pueblo de Dios, del pueblo de Israel quería tanto al rey David que le decía, tú eres la luz de Israel, y tú eres el hombre que nos inspira, entonces no te vaya a pasar algo en la guerra, mejor quédate en casa y no hagas nada. Te quedas ahí esperando. Ya un hombre que ya haya combatido muchas batallas, haya peleado mucho desde su juventud. Sin embargo, esa ociosidad hizo que un día él se asomara al balcón de su casa y viera hacia abajo, porque la casa estaba en alto, viera hacia abajo una mujer que se estaba bañando desnuda. Eh, y eso hizo que él deseara a esa mujer, que era la mujer de un hombre que se llamaba Urias, y ella se llamaba Bexabé. Al final la tomó, haciendo bien el cuento corto, la mandó a buscar, se metió con ella, se acostó con ella, y al final, producto de esa situación, tuvo un hijo ella, y se lo hizo saber al rey. El rey no encontró nada mejor que tratar de encajarle el hijo al hombre, y frente a esa situación, el hombre, como era, a pesar de no ser un israelita de nacimiento, tenía mucha conciencia de Dios y te rechazó. Cuando lo trae, lo tratan de emborrachar para que se vaya a meter con su mujer, pero él no lo hace, sencillamente acampa afuera por respeto a los que están peleando en la batalla, en el campo de batalla. Al final, como no lo puede convencer, prepara un crimen horrendo, donde le manda con el mismo hombre, le manda una carta al general que está en el ejército, a cargo del ejército, para que lo ponga a la parte más difícil de la batalla, la parte más dura, cosa que la posibilidad de morir fuera alta, y justamente el hombre muere. David pensó que esas cosas habían pasado por desapercibidas a los ojos de Dios, pero Dios le manda a un profeta, a Natán, a ponerlo al tanto, y Natán le cuenta una historia muy interesante. Estoy tratando de resumir el contexto. Le cuenta una historia y le dice, mira, ¿qué piensas tú de esto? Hay un hombre, dice, que recibió visita y él tenía muchos bienes, mucho ganado, muchas ovejas, dijo. Sin embargo, él no encontró nada mejor que quitarle la ovejita a un hombre que tenía una sola oveja, la mató e hizo el asado, pero a costa de la ovejita del otro. Entonces David reaccionó con irritación, dijo, ¿dónde está ese hombre para que pague? Entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú, le dijo, porque tú tomaste, teniendo tantas mujeres concubinas y teniendo esposa, tú tomaste la mujer de un hombre, y eso no ha pasado al ojo de Dios. Y ahí viene toda una sentencia de castigo de parte de Dios hacia David. En esa circunstancia, David escribe este salmo, un salmo que es muy conocido por todos ustedes y muy significativo. Vamos a leer una parte del salmo. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. ¿Y por qué David dice esto? Porque David era un hombre
un hombre que supuestamente estaba muy ligado a Dios. Entonces, ¿qué hace la gente cuando dice que un hombre que se identifica mucho con Dios empieza a hacer cosas como tan horrendas como esta? ¿A dónde apunta la gente? Hacia Dios, po. Hacia Dios. Ah, ese es el Dios. Al final, mucha gente que no cree en Dios, no lo cree porque la conducta de algunos que dicen conocer a Dios es horrible, porque no actúan bajo los preceptos de Dios. Entonces después, saltándose al versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David entró en un estado cuando Dios lo confronta, mientras él estuvo en ese engaño, él como que no era consciente de cómo estaba su alma, pero Dios lo confronta a David, y David entra en un estado de muerte. El hombre, como dice, el pecado trae muerte. La Biblia dice, el hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Y la gente cree, muchas veces la gente cree que ese texto se refiere al juicio final. No, no, no. Cuando tú persistes en usar tu ser, tu vida, para hacer cosas contra Dios, tu alma empieza a ser muy deteriorada, empieza a estar muy deteriorada, empieza a sentir los estragos. Tú no te das cuenta y ahí aparecen las angustias, aparecen muchas veces hasta las depresiones que tienen que ver con el maltrato que tú das al alma. Yo siempre le digo, hablo con mi nieto, con mis hijos, y les muestro algunas veces, yo tengo aquí algunas huellas, algunas cicatrices que tengo en mi cuerpo, producto de algunas heridas que he tenido. Entonces yo le digo, pero tú sabes que el alma no se ve en las heridas del alma. Yo puedo ver, si yo me hago una herida, como ahora tengo una herida con el dedo que me hice cortando un poco leña, yo le digo, si yo veo la herida y yo veo cómo evoluciona, yo la puedo ver, veo si la herida está con materia, puedo ver si la herida está sucia, puedo ver si me la toco me duele, pero ¿cómo usted se secciona de las heridas del alma? ¿Cómo sabe que una herida en el alma tiene pus? Está con materia, está infectada, no se está sanando. Entonces las cosas que van quedando en el alma, las cosas, cuando yo actúo contrario a Dios, a la ley de Dios, normalmente voy dejando en mi interior, en mi ser interior, que no veo, voy dejando huellas. Por eso el Dios cuando puso la Biblia y dijo, estas cosas son las que tú puedes hacer y estas cosas no son las que tú puedes hacer, porque Dios nos conoce a nosotros. Y en su conocimiento Dios dice, yo te hice para esto y no te hice para esto otro, porque si es como cuando usted, es como cuando usted compra un artefacto. Por ejemplo, compra una lavadora. La lavadora viene con un manual anexo. En ese manual anexo vienen recomendaciones de uso, cosas que usted puede hacer y cosas que usted no puede hacer. Le dice, si usted hace esto, insiste en hacer cosas que no debe hacer, el aparato va a tener corta vida y se le va a echar a perder. Porque el fabricante, el que hizo el aparato, sabe para qué sirve el aparato y sabe para qué usted no lo debe ocupar. Entonces está clarito. Y usted dice, claro, y usted toma sus precauciones. No sé, por ejemplo, un día, hace muchos años atrás, me pasó algo bien interesante. Y yo tenía una juguera y eché a andar la juguera para no sé si estaba preparando una sopa, un jugo, no me acuerdo qué, y justo tocan el timbre de la casa y yo no apago la juguera, sino que me voy, pensando que era despacharlo pronto. Al final, me quedo conversando con la persona y cuando vuelvo la juguera se había fundido. Porque tanto andar, se sobrecalentó y se fundió. Porque en el manual de la juguera decía que no podía estar más de tanto tiempo funcionando sin tener un descanso. Ahí lo dice. Entonces, cuando nosotros no hacemos caso a eso, las cosas sufren deterioro. Y es exactamente lo mismo que pasa con nuestro ser. El manual que nos pusieron nosotros es la Biblia. Y la Biblia dice para qué estamos hechos y para qué no estamos hechos. Entonces, esta situación que enfrentó David lo maltrató tanto internamente y él percibía de tener una relación muy estrecha con Dios, donde tenía paz. Ahora se ve bien complicado el hombre.
Entonces, ¿qué es lo que lo trae a esto? Vamos a seguir un poco viendo el Power. Dice, el mundo, la carne y el diablo juntos o individualmente han tomado el control de la vida de algunos discípulos de Jesucristo, que piensan que viven bajo normas completamente contrarias a los principios divinos. Estos son los tres grandes enemigos que plantea el mundo. El mundo no es, a ver, le voy a volver a insistir en algo. Cuando usted toma la Biblia, no es que usted pesque. A ver, la Biblia se enfrenta al primer gran problema. ¿Cómo explico las cosas de Dios en un idioma humano? ¿Cómo lo explico? Cuando lo que es de Dios es completamente, si usted se pone a pensar, es completamente inexplicable bajo un idioma humano. Entonces, ¿cómo explico? Entonces la Biblia trata de explicar en el lenguaje en el que usted tiene, ya sea inglés, español, las cosas. Entonces, para poder entender la Biblia hay que estudiarla. La Biblia alguna vez se habla del mundo, lo habla como idioma, como el planeta, algunas veces también lo habla como sistema filosófico. Entonces, cuando Juan dice no améis al mundo ni las cosas de este mundo, no significa que usted tiene que rechazar el planeta. Y también algunas veces se refiere a la gente. El mundo se refiere a la gente. Dios nos dice que nosotros tenemos que rechazar a la gente ni odiar al planeta. No, cuando dice no améis al mundo ni las cosas de este mundo, está hablando, no ames el sistema filosófico que impera en este mundo, el sistema que es carente de Dios, que no le interesa nada de Dios, el sistema que el sistema filosófico que dice, si te gusta, hazlo, si tú quieres, hazlo. Y eso, muchas veces ese sistema filosófico es tremenda y absolutamente destructivo, destruye a la gente. Entonces cuando está hablando del mundo, está hablando del sistema filosófico que impera en el mundo, contrario a Dios y contrario a todas las cosas de Dios. La carne se está refiriendo a mi voluntad, o sea, al deseo. La palabra carne ya lo vi la vez pasada cuando hice el estudio. La palabra carne algunas veces se refiere al cuerpo humano, cuando Jesús dice, tóquenme, esto es carne, eso es físico, está hablando del cuerpo. Carne, algunas veces habla de los deseos de la carne, esos apetitos que tenemos nosotros, que van con nosotros mismos, en nuestra naturaleza. Y la carne también se refiere a la voluntad. Yo le dije la vez pasada que en el Génesis capítulo 6, Dios dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios ahí? El hombre es voluntarioso, siempre se encuentra mi voluntad con la voluntad del hombre, y empiezan a hacer chispas, porque el hombre quiere hacer lo que él quiere, y yo le digo que vaya por este camino, que es lo que yo, que como yo lo hice, sé por dónde tiene que andar. Entonces, el mundo, la carne y el diablo, que el diablo, hermano, mucha gente dice el diablo no existe. El diablo es un ser espiritual, creado por Dios, contrario, y dentro de su papel está aquí en este mundo. Después vamos a explicar, hay muchas cosas que explicar. El ser espiritual que a él le interesa que la gente diga no existe. Una de las formas mejor que tiene una persona de poder actuar, un ser para poder actuar, es que lo ignoren. Si la gente lo ignora, actúa en el anonimato. Y el diablo es un enemigo del hombre. Busca alejarlo de Dios y cortar su comunión con Dios. Veamos un poquito más. El pecado en la carne ha adormecido sus conciencias para hacerlos esclavos inconscientes de esta realidad y viven una vida miserable, y el diablo los ha atado de tal manera a los placeres momentáneos y engañosos de esta realidad que no pueden resistirle. Yo quiero hacer una aclaración, hermano, yo quiero hacer una aclaración. A ver, porque esto hace que las personas, de alguna manera que yo no entiendo cómo pasó esto. Hermano, hay gente que todo lo llama pecado. Hay gente en la iglesia que por su ignorancia lectura de la Biblia, hermano, yo le voy a decirle, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. El sexo no es una maldición, el sexo lo hizo Dios para bendecirlo, y los que somos creyentes creemos que el sexo está en el contexto del matrimonio. Conforme al, pero no es algo horrible ni nada. También se ha estigmatizado como que de repente a la gente como que hay ciertos creyentes que ven demonio en todas las partes. No, es gente que no estudia la Biblia, que no lee la palabra de Dios, y que lo único que hace es sacar conclusiones que están carentes del sentido bíblico, porque no le interesa estudiar la palabra de Dios.
eh, eh, tienen, para poder echar a andar el audio, tienen que, Anita, para poder echar a andar tu audio tienes que apretar el cintillo. Ya me quiero, Anita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que frente a esa posición, a una veces carente de Biblia, estructurada bajo un fanatismo que no se puede entender, porque son carentes de la palabra de Dios. Carente de la palabra de Dios. Deme un minuto. Anita, tocas el cintillo y aprietas donde dice llamar vía tanto, y ahí te va a activar lo otro. Aprieta el cintillo y aparece una frase que dice llamar, usando, y esa frase la aprieta. Bueno, la cosa es eso, que de alguna manera la gente se fanatiza, se despliega de la palabra de Dios, deja de tener, la forma de estudiar la palabra de Dios y empieza a sacar conclusiones que son horribles, Entonces, durante mucho tiempo, la gente ha generado una teología que es contraria a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que produce en eso? Como todo lo considera, o sea, cuando hablo de los placeres de este mundo, hermano, comer es rico, es agradable. ¿A usted no le gusta comer? ¿Cuándo empezamos con los problemas de la comida? Empezamos con los problemas de la comida cuando usted entra en la gula, esa gula que es comer por comer. Y uno de los ejemplos más grandes de la gula, lo tenemos en el Imperio Romano o en la Edad Media, donde la gente hacía banquete y expresaba el placer de comer, no para alimentarse. Iba a un banquete y tenían un patio, un hoyo grande, hermano, esto es literal lo que le estoy contando. Tenían un hoyo grande y cuando ya estaban llenos lo podían seguir comiendo. Perdónense si le choca esto, pero es la realidad. Tenían una pluma, y iban al patio, se metían la pluma en la boca para vomitar todo lo que habían comido, para seguir comiendo. Eso es pecado, eso es gula, eso no corresponde. Entonces, hay cosas, o sea, la comida en sí es buena, comer es bueno, es rico, es esto, pero si usted traspasa lo que es la ley de Dios, entonces las cosas, los placeres de este mundo, dentro del marco de Dios, no son malos. Y no tienen por qué, o sea, no, es que hay gente que vive bajo los placeres. Usted dice en la Biblia que Dios trajo vida y vida en abundancia, vida abundante. El problema no es el placer del mundo, sino que vivir para los placeres, sin propósito, una vida sin propósito, vivir para el placer solamente, vivir para eso y no tener ni un propósito, o meterse en placeres que van contra la palabra de Dios. Pero hay creyentes o personas que descalifican a una persona, no sé, pues a mí me gusta, por decirle algo, me gusta la música y me gusta alguna vez ir a algún concierto. ¿Y cuál es el problema que vaya a un concierto? A no ser que allá en el concierto se esté drogando, esté haciendo sexo liberal, eso es otra cosa, pero ir a un concierto no es malo. Ahora también por eso solamente tiene que cuidar el ambiente en que está usted metido. El ambiente, o sea, hay que tener cuidado cómo calificamos las cosas. Cada uno tiene que hablar con respecto a su madurez. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero de repente nosotros empezamos a hacer como que todas las cosas, no, hermano, por favor, lo que dice la palabra es la palabra, y lo que digo yo es lo que digo yo. Entonces hacemos teología de mis limitaciones, de mis cosas, de lo que yo veo. Hermano, a mí varias veces me han dicho que por qué yo no hago algo sobre el vino. Hermano, el vino beber vino no es un pecado. La Biblia nos dice que es un pecado beber vino. La Biblia dice que ningún borracho entrará en el reino de los cielos. La Biblia condena la embriaguez, pero no habla contra el vino. Sin embargo, hay cristianos que hacen toda la teología contra el vino. O sea, la Biblia dice ningún borracho, no dice ninguna persona que bebe vino. De hecho, Pablo recomienda a Timoteo beber vino para sus problemas estomacales. Entonces, ahora, si usted, como creyente,
decide no hacerlo, lo bendigo, porque algunas personas tienen problemas, tuvieron problemas con eso. Y encuentro excelente. De hecho, nosotros los cristianos evangélicos tratamos en lo posible de hacer nuestra cena con jugo de uva, por si acaso dentro de los que están en la congregación hay una persona que vivió en el alcoholismo y eso le pudiera gatillar un reinicio. Entonces evitamos hacerlo con el vino, no porque el vino sea malo, sino que lo tratamos de hacer por si acaso dentro de nuestros miembros hay una persona que vivió con problemas de alcoholismo y si le damos una copa de vino con alcohol puede que eso le reactive un proceso de alcoholismo. Hay que evitarlo. Pero no podemos hacer teología que no está en la Biblia. No podemos hacer teología que no está en la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Yo no estoy dando una cabida, pero cuando la gente dice los placeres, oh, esa gente que vive para los placeres. O sea, una cosa es vivir en función de placeres, pero no hay que criticar. Cuide mucho su boca de hablar mal de las personas. Cuide mucho su boca de hablar mal de las personas, porque eso le puede jugar en contra suyo. Dios es el único que trae juicio. Lo que me corresponde a mí es guiar a la persona hacia el bien. Haga esto. Entonces, si de repente me encuentro con una persona que está emborrachándose, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El borracho es otra cosa. Usted me está entendiendo, ¿verdad? El borracho es una persona que es condenada a la vida, es la embriaguez. Porque la gente con la embriaguez hace muchas tonteras, hermano. Pierde hasta el pudor. Entonces sigamos un poquito compartiendo qué es lo que podemos mirar aquí. Cuando dice, estamos hablando de que viven en una realidad miserable, dice, ¿verdad? El pecado de la carne adormeció la conciencia para hacerlos esclavos conscientes de esta realidad y viven una vida miserable y el diablo lo ha atado de tal manera a los placeres momentáneos y engañosos de esta realidad que no pueden resistir. Entonces, durante mucho tiempo, Dios nos ha estado hablando de vivir una vida santa. ¿Qué es lo que es una vida santa? Esto no es santo, el concepto de santo que tienen algunas personas. Santo significa apartado, como nosotros hemos distorsionado muchas veces, la gente dice, un santo, todo, según la Biblia todos somos santos, que Dios nos ha santificado. ¿Qué significa? Santidad es apartado. Se supone que nosotros vivimos una vida apartada. ¿Apartada de qué? Apartada de todo aquello que es contrario a Dios, de vivir obedeciendo los mandamientos establecidos por la Biblia, de las consecuencias del pecado de nuestras malas decisiones, de la ley de la siembra y la cosecha, que muchos viven engañados por el diablo en el pecado creyendo que están bien con Dios. Hay gente que vive engañada. Hoy Dios a través de la Escritura nos recordará el camino para salir de una vida miserable, dirigida por el diablo, esclavizada por el pecado, en una permanente derrota personal en la lucha contra la carne. Hay gente que vive en una permanente derrota personal, no puede salir, está metido, su vida es tan poco significativa, es tan poco productiva. Hay hombres y mujeres, sobre todo hombres, que tienen a sus hogares en condiciones horribles, la familia vive horrible por su forma de conducir, ligado a vicios. Hay muchos hogares donde los padres están, o los hijos están ligados a vicios, esclavos de situaciones complicadas. Hay hogares donde los hombres maltratan a las mujeres, las golpean o le dan una mala vida. Todo eso está ligado a cosas que son fuertes. Dios muestra a través del creyente David a un hombre que teniendo una relación con Dios toma la decisión de pecar, cometiendo adulterio con embarazo y asesinato. Mire, adulterio con embarazo y asesinato. Usando su investidura para luego caer en una ceguera espiritual ignorando la magnitud de su pecado, que solo Dios le abre los ojos a través de un profeta que le señala que su pecado no quedó ignorado por Dios. Fíjate, ahí tenemos una foto de Natán, ahí tenemos cuando David está observando a Betsabé, que al final fue la mamá de Salomón, pero ahí está observando todo una trama. Entonces David cree que todo esto pasó. Algunas veces nosotros creemos que pasó de algo que nadie vio. Hermano, Dios es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Dios lo ve todo, todo lo ve. Entonces, este hombre que tenía una relación con Dios, quebró su relación con Dios, pero no solamente quebró, este tipo de ociosidad
en la cual estaba David, le permitió alejarse de Dios, ya no tenía una comunión con Dios, por eso cayó tan fácilmente. Y después, como dicen por ahí nosotros, que algunas veces nosotros somos re buenos para tapar un hoyo con otro hoyo, hacemos otro hoyo para tapar un hoyo. Entonces, frente a ese pecado de adulterio, él no encontró nada más fácil que tapar ese hoyo con un asesinato. Y esto es fuerte. Entonces, en 2 Samuel 12 nos dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, que era el esposo de esta mujer, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué dice la espada de los hijos de Amón? Porque en ese instante estaban peleando contra los amonitas, y como el rey le escribió al general, Abner creo que era, que lo pusiera en la parte más peligrosa de la batalla, era condenarlo a muerte. Entonces lo puso en el lugar intencionalmente, lo mandó a pelear a un lugar donde iba a morir. Entonces, ¿quién lo mató? Lo mataron sus enemigos, los amonitas. Entonces, a ver, fíjese lo importante de esto, que el profeta Natán no enfoca la afrenta desde el punto de vista, no enfoca la afrenta desde el punto de vista de la cosa que se hizo contra Urías. ¿Por qué estuviste en poco, digamos, faltarle a Urías? ¿O por qué estuviste en poco cometer adulterio con su mujer? No enfoca la afrenta desde ese punto de vista, sino que enfoca la afrenta desde el punto de vista hacia Dios. Porque cuando nosotros hacemos mal a alguien, al primero que ofendemos es a Dios. Porque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos afrentando a Dios. Y veamos un poco más. El Salmo 51 nos muestra las consecuencias para el alma de David del conjunto de pecados cometidos, llevando al alma y la vida de David a una miseria devastadora. Su vida está en ruina. El Salmo 51 también nos muestra el camino a la restauración y a una vida en victoria. ¿Cómo nos muestra? Primero, dice: ten piedad de mí. Estoy leyendo el Salmo 51, versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, el primer punto con respecto a ese texto dice: ten piedad de mí. Presentarse a Dios con un quebrantamiento genuino y apelando a la gracia de Dios. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, él se presenta ante Dios reconociendo. Hay un texto que dice: el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. Y ese es el peor de los ciegos, el que tiene la vista y no puede ver. Entonces lo que tenemos que entender es que para presentarse ante Dios con un quebrantamiento, ¿qué pasa cuando una persona no se siente pecadora? Cuando una persona mira su vida y sobre todo algunos creyentes pasan y dicen: bueno, yo estoy bien, porque el hecho es de ese sentido de superioridad que tienen algunas personas. No, yo no peco nunca, yo no hago nunca nada. En la Biblia dice: no hay ninguno bueno. Entonces la gente no reconoce, de repente nosotros ofendemos, tratamos mal a algunas personas y encontramos completamente normal las cosas que hacemos. Dice: lávame, del 2 al 7 dice: lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, segundo punto es reconocimiento y confesión ante Dios de mi pecado, acompañado de una
petición genuina de perdón y limpieza de la maldad y el pecado. Eso es el segundo punto. El primer punto es una actitud de humildad. El segundo punto es una actitud de reconocimiento. Hermano, nosotros vivimos la vida culpando a los demás de nuestros problemas o de nuestras faltas. No, es que si esta persona no hubiese hecho esto, yo no había hecho esto otro. Y siempre, hermano, independiente de lo que haga otro, tú tienes la dirección de Dios. Tú no puedes vivir echando la culpa al mundo de tus problemas, de tus fracasos, de tus incapacidades. No es así. Esto no funciona así. Hay gente que no progresa, está estancada en la vida y seguirá estancado mientras persista en culpar de sus problemas a las demás personas. No, nosotros no podemos culpar a las demás personas siempre de nuestros problemas. Tenemos que tener un reconocimiento. Sin reconocimiento no hay perdón ni hay progreso. No salgo del estancamiento que estoy. Si quiero salir del estancamiento, tengo que tener reconocimiento y confesión. La confesión es a Dios. Usted no tiene que hacerla a mí. Nosotros los evangélicos no creemos que usted tiene que confesarse ante una persona, tiene que confesarse ante Dios. Ahora, yo voy y me meto a mi cuarto y ahí hablo con mi Señor y le digo todo lo que, y lo digo con mi boca. Y no estoy ahí. Nosotros somos muy buenos por adornar también, pero que tú sabes, Señor, tú crees. No, esto es un reconocimiento. Hame oír gozo y alegría, y se regarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahora, clamo, el tercer paso es clamar por la restauración del alma, muerta y el cuerpo abatido. Perdón sin recuerdo. Dios no va. Dios es el único que no hace lo que hacemos nosotros los seres humanos. ¿Qué hacemos los seres humanos? Normalmente cuando perdonamos, no lo hacemos genuinamente. Cuando usted perdona, usted no tiene por qué traer más el problema a la mesa. La gente discute con la historia. Muchas veces esto en la relación de pareja, en la relación de laborales o en la relación de padre e hijo se ve mucho. No, arregla las cosas, se supone que se perdonaron, pero cuando hay una discusión o cuando nuevamente viene, pero empiezan a sacar el pasado. Pero tú no te acuerdas que tú me hiciste, oye, si eso se perdonó, no, eso es sucio, eso es incorrecto. Dios no se recuerda más, dice que echa los pecados al mar y nunca más se recuerda de tus pecados cuando te perdona. Sin embargo, nosotros los seres humanos constantemente discutimos con la historia. Le echamos la historia encima a la gente. ¿De qué manera se la echamos? Recordándole, oye, tú hiciste esto, ¿te acuerdas que ya esto lo había hecho antes y me lo había hecho? No, nosotros tenemos que ver al presente, perdón sin recuerdo. Clamo por la restauración, clamo por la restauración clamo por la restauración de mi vida y Dios nunca más se va a acordar de mis pecados. Eso es súper importante. Entonces, el primer paso entonces el primer paso es de reconocimiento. Yo reconozco que con humildad acepto la reprensión de Dios. Con humildad me paro ahí. Y después reconozco, hago un reconocimiento y ahora le digo a Dios, clamo, Señor, porque me restaure. Vamos al otro punto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Desear fervientemente la transformación de mi vida, el cambio de mi corazón. Dios tiene el poder para cambiar mi corazón. Entonces yo le tengo que pedir a Dios, Señor, cámbiame. Dame un corazón nuevo, dame un corazón conforme a tu corazón. Un corazón como tú, como el tuyo. Un corazón como tú ves. Es un deseo ferviente. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y no un espíritu de resto dentro de mí. Nosotros debemos recordar que debemos desear fervientemente la transformación de mi vida. Desear fervientemente la transformación de mi vida para ser mejor. El Evangelio tiene un poder renovador enorme, un poder transformador enorme, que consiste en que yo cada día puedo ser una mejor persona, puedo ser una persona que incorpore, escuche esto, incorpore, esa palabra importante, incorporar a mi vida cosas que no tengo y que Dios quiere que tenga. Porque usted fue creado, nació, creció, pero usted no está terminado, usted está en proceso de transformación. Toda su vida va a ir siendo transformado por Dios. Entonces, yo debo desear la transformación, que Dios vaya incorporando cosas que no tengo. Por eso nosotros hablamos del fruto del Espíritu y de cómo Dios va formando nuestro carácter.
Porque Digo, un carácter completamente, alguna vez, perdone que use esta palabra, suena feo alguna vez, pero un carácter podrido. ¿Y qué es lo que es un carácter podrido? Una persona que está al lado de ella, a todo el mundo lo amarga. A todo el mundo, alguna vez usted conversa con ciertas personas que lo único que destilan de su boca es amargura, es resentimiento, es hablar mal de las personas, no le gusta nada, nada le... Oh, Dios mío, son personas que tienen un carácter podrido. Y algunas veces hasta maltratan a las personas que son sus parientes, que están al lado. Son carácter podrido, se sientan a comer y crean un ambiente tan desagradable para comer, tan desagradable que la gente, todos comiendo con tensión, con el estómago apretado. ¿Quién puede disfrutar de un alimento con el estómago apretado? ¿Quién puede disfrutar? ¿Quién podría disfrutar de la comida cuando su estómago está así apretado? Hay gente que se especializa en tener un carácter podrido. ¿De dónde está? Entonces, dentro de esa transformación es que Dios quiere transformarme. Quiere a lo mejor que incorpore respeto, quiere que incorpore, no sé, endulzar mi carácter, hacerlo más dulce, hacer un carácter diferente, no sé, Dios puede incorporar, si como yo no tengo paciencia, Dios quiere incorporar la paciencia como un fruto del Espíritu en mi vida. O sea, al pedir a Dios, crea en mí, Dios, un corazón limpio, nuevo, un espíritu recto dentro de mí, es desear fervientemente la transformación de mi vida. Yo tengo este pensamiento, un pensamiento bien, hay gente que le gusta ser como es, no quiere ser mejor. Hay gente que se siente satisfecha como es. Hay gente que no ve nada que le falte en su vida. Son tan ciegos, por eso debemos pedirle a Dios que nos abra los ojos. Porque algunas veces no nos damos cuenta, porque nos evaluamos a nosotros mismos y encontramos, pero ¿cómo nos ve la gente que está alrededor de nosotros? ¿Cómo nos ve la gente que está alrededor de nosotros? ¿Cómo nos ve el esposo, la esposa? ¿Cómo nos ve los hijos? ¿Cómo lo ven mis amigos que me están cerca? ¿Cómo me ve la gente que me rodea en mi campo laboral? ¿Cómo me ven ellos? Entonces algunas veces están callados, no te van a decir nada. A lo mejor está lleno de cuestiones que son realmente desagradables y tú no quieres cambiar porque te sientes bien, no, yo estoy bien. No, para que mi vida despegue hacia un éxito, para tener una vida exitosa, debo anhelar la transformación de mi vida. Si yo no anhelo la transformación de mi vida, si yo no quiero ser transformado por Dios, Dios no lo va a hacer. Porque no estamos hablando de la transformación, no estamos hablando de la transformación de un aparato, de una cosa o de algo. Estamos hablando de un ser interior. El único que puede transformar mi ser interior es Dios. Este punto es gravitante, muy gravitante. ¿Por qué? Porque este punto de la transformación, Dios le puede perdonar todo para atrás. Usted puede ser humilde en reconocer que necesita Dios, usted le puede decir a Dios cuáles son sus pecados y le puede pedir a Dios que lo perdone. Todo eso lo va a hacer Dios. En el nombre de Jesús, todo eso lo va a hacer Dios. Por eso murió Jesús por sus pecados. Por sus pecados, entonces usted clama a la sangre de Cristo y Dios le perdona sus pecados. Usted no tiene que hacer nada más que invocar la sangre de Cristo. Dios le puede perdonar. Pero Dios no puede transformar su vida si usted no lo quiere. No lo quiere. Entonces, ¿cuál es el tope que tenemos para la transformación? Es lo que yo acabo de decir. Que algunas veces sentimos que somos tan buenos, somos tan simpáticos, somos tan llenos que no nos falta nada. No, no, yo me comparo con ese tipo, no, con ese amigo sí que es pesado, ese sí que... No, empezamos a compararnos con otras personas y nos sentimos como mejor, pero somos ciegos. Por eso la Biblia dice, examíname, oh Dios, y ve si en mí camino de perversidad. Examíname, oh Dios, y ve qué es lo que hay en mí. Entonces yo tengo que tener la suficiente humildad de decirle, Señor, transfórmame. Si de repente hay cosas que yo hago en mi vida que me afectan mis relaciones con otras personas, entonces yo tengo que preguntarme, ¿soy yo el problema? ¿Seré yo que necesito un cambio? Porque siempre estamos pensando en lo que necesita la otra persona. En la iglesia había ciertas costumbres que eran horrorosas, hermano, horrorosas en todo sentido.
horrorosas, pero violentamente horrorosas, como por ejemplo, esa gente que se sentaba a escuchar un sermón y de repente decía, aquí debería estar tal persona, porque parece que el sermón no era para él, era para la otra persona. Entonces empezaron a hacer comentarios, este sermón tenía que haberlo escuchado a tal persona. Hermano, si la palabra de Dios también me afecta a mí, y si yo estoy diciendo, para otras personas, estoy complicando. Por eso la gente no es transformada. Yo necesito querer ser transformado, o si no, no va a haber transformación en mi vida. No eches no eches de delante de ti y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Implorar no perder la administración del Espíritu Santo, el poder de una vida victoriosa. Hermano amado, nosotros sin el Espíritu de Dios no somos nada. No somos nada. Entonces, cuando usted ha gustado de la presencia de Dios, cuando Dios empieza a ministrar su vida, cuando usted siente la presencia de Dios, es algo tan personal que no se puede transmitir. La presencia de Dios se siente de muchas maneras. Usted siente que Dios le está hablando a su vida. Usted siente esa paz que trae Dios, eso que no tiene nombre, no se puede describir. Entonces, cuando una persona ha gustado de eso y la vida se le complica y dice, el hermano David estaba tan consciente de que su vida espiritual era sostenida por el Espíritu Santo. Y él dice, por favor, no quites de mí tu Espíritu. Dice, el Espíritu Santo es el poder de una vida victoriosa, la da el Espíritu Santo. Una vida victoriosa que me permite a mí poder resistir muchas cosas y vivir una vida con propósito. Entonces, entramos a un tema bien especial, hermano. Quiero tomarme un tiempo para las personas que a lo mejor no están habituadas en esto o no conocen. Nosotros creemos que Dios es un Dios trino. Se manifiesta en tres personas, es uno solo, pero se manifiesta en tres personas. Es un Dios trino. Y bajo ese precepto del Dios trino, quisiera, para que podamos entender un poco lo que les quiero decir, bajo el precepto del Dios trino pasa lo siguiente. Para la gente que nos dice, ¿cómo podemos ustedes pueden, cómo los evangélicos o los cristianos en general, podemos hablar de un Dios trino? ¿Cómo puede ser una persona, en una sola misma persona, o la misma esencia, en tres partes diferentes? A mí me encanta cómo se lo explican a los niños. Para mí la mejor explicación del Dios trino es el agua. Esa explicación la encuentro genial yo. Nosotros sabemos que el agua la podemos encontrar en estado gaseoso, la podemos encontrar en estado líquido y la podemos encontrar en estado sólido. La encontramos en estado gaseoso cuando usted prende una tetera o cualquier aparato y empieza a hervir el agua se sale y se empieza a expandir, a subir, a evaporar. Empezamos a ver que se evapora, pero es agua, tiene los mismos componentes de agua, no deja de ser agua. Usted la puede, y cuando se condensa y cae como líquido, usted la puede encontrar en estado líquido, que es normalmente como sigue siendo la misma agua. Y algunas veces se congela a grado y se convierte en hielo. El agua es la misma, pero tiene la puede ver en tres estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. Pero es la misma agua. No ha cambiado. Exactamente lo mismo. Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero son personas. El Espíritu no es una energía. Es súper importante que usted entienda que el Espíritu Santo es una persona. Una persona. ¿Qué determina una persona? ¿Qué hace que un ser sea una persona? Un ser es una persona cuando tiene tres características. ¿Cuáles son estas características? Tiene intelecto, sentimiento y voluntad. ¿Por qué usted pesca un animalito, un perrito, y el animalito tiene sentimiento y tiene un grado de intelecto? El animalito tiene sentimiento y tiene grado de intelecto. Se recuerda cosas, usted pesca un ratoncito y lo pone en un laberinto, al final va a recordar cómo llegar a la comida, eso es intelecto. Pero lo que no tiene el animalito es voluntad. Él no actúa por voluntad, él actúa por instinto. No desarrolla voluntad, por lo tanto no es persona. Usted es una persona porque tiene esas tres características. Usted tiene sentimiento, tiene intelecto y además tiene voluntad, decide qué hacer las cosas. Ahora el Espíritu Santo no es una energía, es una persona, tiene intelecto,
dice que, recordándole nomás, dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Eso es una actividad intelectual, escudriñar. Dice que el Espíritu Santo tiene sentimiento. Dice, no entristezcáis el Espíritu Santo. Dice que tiene sentimiento. Y tiene voluntad porque dice que él mismo reparte los dones como él quiere. O sea, tiene las tres características que hacen una persona. Es una persona que no es así como no tiene un cuerpo físico así que nosotros podamos ver, y ni creo que nunca podamos hacerlo porque es tan grande el Espíritu Santo. Es una persona. Es una persona. Usted debe comprender que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, esa persona que viene a su vida y se acopla a su espíritu. El Espíritu Santo, escuche esto, para los que el Espíritu Santo, cuando usted acepta a Cristo, cuando usted entra en oración con Dios, no viene a su cuerpo, el Espíritu Santo no habita en un cuerpo. Dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual se acomoda a lo espiritual, el Espíritu Santo entra en contacto con su espíritu y ahí le comunica todas las cosas. Entonces, cuando nosotros entristecemos al Espíritu de Dios, se pierde esa comunión de espíritu a espíritu. Entonces dejamos de ser ministrados por el Espíritu Santo, dejamos de ser socorridos por el Espíritu Santo porque está triste. Algunas veces la gente lo queda mirando a usted y le dice, oye, tú no eres la misma persona, te noto triste. ¿Y por qué lo notan? Porque usted no tiene esa interacción que tiene, porque la tristeza lo apaga, lo apaga. Y el Espíritu Santo es una persona que no es igual a nosotros, pero es una persona y también se entristece. Entonces vamos a continuar para ir ya finalizando. Entonces, frente a esto, dice, no me eches ni quites. Por eso David dice, por favor no quites de mí tu espíritu, porque si tú quitas tu espíritu de mí, yo voy a dejar de ser ministrado en mi espíritu y mi vida se va a empobrecer y a mi alma. Entonces, dice, el último, dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré, mire, dice así, dice, como yo estoy en un estado muy mal, estoy agobiado por el pecado que cometí, agobiado por la situación que vi, y no tengo forma, no estoy teniendo el gozo, me siento apagado. Entonces este hombre no tiene una vida significativa, no influye en lo demás. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿para qué? Y espíritu noble me sustente, ¿para qué? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo te daría, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecia tú, oh Dios. Entonces dice, yo no puedo, en una condición de contrición como estoy, en una condición, no puedo ser un hombre productivo, no puedo ser una mujer productiva. Y es lo mismo, cuando usted está invalidado, como decimos nosotros, yo tengo un dicho que un día lo escuché allá en Brasil cuando estaba en una capacitación mandado por la empresa donde trabajaba en Entel, me mandaron a una capacitación a Brasil, a Sao Paulo. Y ahí conocí un muchacho que iba en el equipo, que era de otra empresa. Y cuando escuchaba a un compañero criticar a otro o tratar de enseñarle a otro lo que él mismo no hacía, él decía, el burro hablando de orejones, ¿verdad? O sea, yo empiezo a pelar a los orejones y no me doy cuenta que soy un burro que tengo tremenda oreja. O sea, no conlleva. Entonces, yo no puedo enseñarle a otro lo que yo no estoy haciendo. Yo no puedo enseñarle al camino a otro si yo no tengo, claro, muchas cosas en mi vida. Entonces, este es el camino de la restauración de una vida con propósito. Entonces yo digo, me vuelve el gozo y ahora empiezo a tener propósito en mi vida. ¿Qué propósito? Enseñar a otros lo que es Dios, empezar ya una vida apartada. Voy a alabar a Dios, voy a publicar su verdad. Entonces, la restauración de una vida con propósito. Después de que pasó por un acto de humildad, quebrantándose frente a Dios, reconociendo sus pecados, pidiendo el perdón de Dios, pidiéndole que le transformara su vida para ir cambiando. Y dije, ahora me restaura. Usted necesita un camino de restauración, por eso decimos salir de una vida salir de una vida de derrota para empezar a vivir una vida
victoriosa. La vida victoriosa está ligada indiscutiblemente a mi relación, comunión y dependencia del Espíritu Santo. Definitivamente Él es quien me suministra el poder que hará morir la carne y sus obras que nos separan de Dios y su santidad. Vuelvo a insistir, santidad significa apartarse. No existe ninguna capacidad humana, escucha esto, no existe ninguna capacidad humana, ni fortaleza mental, ni física, ni tampoco ningún tipo de disciplina religiosa que pueda vencer los apetitos y las obras de la carne. Solamente el Espíritu Santo. Usted no puede luchar con una naturaleza. Nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza bien compleja. Nuestra naturaleza es más inclinada al mal, más que inclinada al bien. Y lamentablemente somos todos así, sí, esa es la realidad. Somos todos así, somos inclinados a la mentira, somos inclinados al engaño, somos inclinados a hablar mal del prójimo, somos al robo, somos inclinados. Es que yo no robo, sí, si te sacas un clic de un lugar donde eso es robo, lo que tú hagas. Entonces somos de naturaleza inclinada al mal. Entonces, yo voy a insistir con esta frase. No existe ninguna capacidad humana, usted no tiene ninguna capacidad, ni fortaleza mental, porque la gente dice, no, por eso, uno de los personajes que estaba más consciente de esto, era José. Yo no quiero que usted se quede con la visión mea romanticona de las películas. No se quede con esa visión romanticona de las películas. Cuando plantean la vida de José. Cuando la esposa de Potifar puso la mirada en José, esa mujer era una mujer atractiva, atrayente, debe haber olido bastante agradable. Y José, consciente, dice, primero tengo conciencia, la esposa de Potifar es la esposa de mi amo, y yo no tengo por qué, o sea, él me dio la administración de toda su casa, pero no me dijo que yo tomara a su esposa, ni tampoco corresponde. Entonces la esposa de Potifar puso la vista en José, y José estaba consciente, primero que nada, que no debía hacer eso, pero también estaba muy consciente que su naturaleza humana, frente a una mujer muy bien arregladita, muy olorosita, muy agradable, no iba a ser fácil. Entonces dijo, yo aquí no tengo nada más que hacer, yo no tengo una fortaleza mental, ni tengo una capacidad humana para poder resistir mi inclinación a tener sexo con esta mujer. Por lo tanto, yo arranco de aquí y huía. ¿Qué significa? Se apartaba de ahí, porque tenía una plena conciencia de que esto no iba por ese lado, iba por el lado de apartarse. Y esto es lo que yo le estoy recordando. Ese hombre no es que fuera un cobarde, no es que era un tipo cobarde, sino que era un tipo que tenía una plena conciencia de que no podía resistir. Y esto en toda la área. Si usted es inclinado a la mentira, trate de salir de eso. Apártese de las condiciones. Empieza a ver, o si usted es inclinado al robo, también. O sea, hay cosas, y alguna vez el robo de hasta lo más pequeño, hermano. Entonces, no existe ninguna capacidad humana, ni fortaleza mental ni física, ni tampoco ningún tipo de disciplina. Es que yo voy a orar 3 veces al día y voy a leer la palabra 10 veces al día. Hermano, eso no le va a dar a usted la capacidad. Eso le va a dar la información que usted necesita. Eso le va a edificar como persona, pero no le da la capacidad humana. No existe disciplina religiosa que pueda vencer los apetitos y la obra de la carne. Solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es demasiado importante en la vida victoriosa del creyente, pero también demasiado ignorado por este. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona que ministra nuestra vida desde el interior de nuestro espíritu. Esta administración nos trae liberación, sanidad, consuelo, amor, fruto en el carácter, consolación, hace morir las obras de la carne, sustenta el reino de Dios, etc. El Espíritu Santo hace muchas cosas. ¿Se acuerda que la otra vez cuando estábamos viendo el amor, decimos que el amor de Dios que es derramado por el Espíritu Santo? Dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es una persona muy importante. Si el Espíritu Santo es ignorado o entristecido, eso es contristado, u ofendido,
cesará de ministrar. Y el creyente, entre otras cosas, quedará inmediatamente expuesto a la derrota en su lucha contra las obras de la carne. No podrá sostener su vida espiritual. Antes de proponerse cualquier desafío espiritual, asegúrese de mantener viva y vigente su relación con la persona más importante, el Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo cesa su administración, el creyente va a quedar expuesto de una forma muy flagrante a las obras de la carne y no podrá sostener su vida espiritual. Con esto estoy dando por terminado esta diapositiva y quisiera saber si hay algún comentario, Esto es lo que yo les quería plantear a ustedes. Me alegro mucho de que ustedes han podido estar atentos. Un saludo a la mamá María Álvarez, que se ha conectado, mamá de la Leti. Si hay alguna pregunta que hacer antes de poder dar por terminado esto, alguna consulta para dar por terminada la reunión de hoy día. Un comentario, si alguien quiere hacer, pero voy a mandar los apuntes para que usted los tenga y los pueda repasar. El video también va a estar subido, pero esa es la esencia. No se puede vencer sin tener la acción del Espíritu Santo. La vida victoriosa está sostenida por el Espíritu Santo. Vimos todo un proceso de restauración de un hombre que tenía una comunión con el Espíritu, la perdió. Un hombre que tenía una comunión con el Espíritu Santo, sus errores, la perdió y tuvo que restituirla. La vida de David, hermano, es la vida de un hombre común y corriente, que tiene más errores que aciertos, pero sin embargo, por su humildad, por su quebrantamiento, Dios siempre lo acogió. Dios no está por eso le digo, Dios no está tan interesado en las obras que usted hace. Dios le puede perdonar cualquier cosa, pero también Dios mira su corazón y sabe lo que hay en él. Sabe si es un corazón inclinado a él o no. Y Dios examina cómo es usted en su corazón. Hay personas que tienen un corazón chueco. Y eso es lo primero que tiene que resolver, un corazón chueco. Entonces David no era un hombre virtuoso, era un hombre que tenía claro las cosas que tenía que hacer. Así que yo quiero dar la palabra si alguien quiere para poder dar por terminado este tiempo. Y si alguien quiere decir algo, es bienvenido. ¿Alguien quiere decir algo? Bien, hermano. Margarita, bienvenido. La vi que está también con el teléfono. Bueno, voy a